Saludos a todos, les habla Mariliana Torres para BeHealth Puerto Rico y hoy me acompaña el doctor Ángel Muñoz Alicea, catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y el director de Ciencia de la Conducta de la organización como tal. Así que es bien pertinente en momentos en que Puerto Rico la mayor cantidad de personas está envejeciendo y se necesita saber cuál es el perfil del cuidador en Puerto Rico. Él realizó un estudio, así que no hay mejor persona que el doctor Muñoz Alicea para que nos hable un poco más sobre ello. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien, un placer por estar con ustedes aquí desde la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a hablar un poco del estudio que usted realizó, en qué se basó, cuál fue la muestra, y nos habla un poco más sobre la situación actual que hay en Puerto Rico con relación al cuidador. Por supuesto, pues el estudio más reciente que realicé aquí desde Puerto Rico, que dirigí desde Puerto Rico, pero también tuvimos participación de cuidadores informales desde México y Colombia. Lo que buscó fue conocer las características, el perfil, las necesidades de los cuidadores informales. Entiéndase, cuidador informal de un adulto mayor, esas personas que acogen o asumen el cuidado de un adulto mayor, pero que en muchas de las ocasiones no tienen una preparación en lo que es la atención al cuidado y además no tienen un salario, ¿verdad? No cobran por esto. Así que ahí caen mucho de las familias, aunque también, como vimos en el estudio de parte de lo que vamos a conversar, encontramos también personas de la comunidad. Así que este estudio como tal, el más reciente, tuvimos una muestra de 1.177 cuidadores informales. ¿Y cuál es el perfil en términos de qué es lo que se ve generalmente de ese cuidador? Pues ha sido muy interesante porque a diferencia de un estudio previo que realizamos en el 2019, después del paso del huracán María, donde en aquel entonces veamos una fémina que no trabajaba, en este perfil encontramos que no solo que la edad promedio disminuyó, antes se hablaba de 51 a 55 años, nosotros encontramos en esta muestra 47 años, féminas de 47 años que están trabajando a tiempo completo y que su ingreso principal es precisamente su salario, pero un dato que encontramos también muy particular es que además de cuidar a un adulto mayor, están cuidando a un nieto o a un hijo. Así que es lo que se llama la generación del sándwich, la que está entonces asumiendo el rol. Además de, ¿Cuáles fueron, uh-huh, perdónenme, no, cuáles fueron los factores que usted observó en ese ciudadano en particular, en esa mujer? ¿Era porque se había ido de Puerto Rico, había regresado del huracán María? ¿Cuáles fueron los factores determinantes? bueno, ese factor no es uno que se incluyó como parte de las preguntas que se buscaba identificar, ¿verdad? Dentro del estudio. Lo que sí encontramos, y esto más bien lo podemos decir con las conversaciones informales que se dan antes o en el proceso de investigación, es que precisamente muchas de las familias o las mujeres habían tenido que acoger el cuidado de su familiar. ¿Por qué? Porque se habían quedado y no habían emigrado luego del paso del huracán y la pandemia sobre todo, pero un dato importante es que estaban cuidando a este familiar en la casa del adulto mayor unas 16 horas a la semana, así que estamos hablando que tenían un empleo a tarea completa y a su vez, si lo veremos de cierto punto, a un part-time, como decimos en Puerto Rico, en lo que es el cuidado. Y allí obviamente se refleja el cansancio, Oh, ¿no? sin duda. De ese cuidador, Sin ¿verdad? duda, sin duda. Una de las cosas que encontramos fue hablando, porque parte del proceso no era únicamente conocer un perfil de datos sociodemográficos, sino eran las necesidades de estos cuidadores, ¿verdad? Encontramos principalmente que tenían 5 de cada 10 niveles de depresión, niveles de ansiedad y de sobrecarga intensa. Dentro de los síntomas, más allá de los diagnósticos que nos llamó la atención, fue que se encontraban o expresaban sentirse sin esperanzas, muy preocupadas y con síntomas que afectaban sus tareas diarias, incluyendo el trabajo. Así que pudimos ver cómo la sobrecarga que ellas identificaban, ¿verdad? Hablando de la muestra como tal, se traspolaba a su ejecución en el trabajo. Esto incluía comer menos,
poca energía. O sea, 7 de cada 10 nos decían que se sentían más cansadas de lo habitual y que habían tenido cambios en sus patrones de sueño y uno pudiera comprender por qué. La verdad es que ese patrón nosotros lo observamos. Uno va a algún sitio y pregunta, vemos siempre una persona que tiene entre sus múltiples responsabilidades el cuidado de un adulto mayor. Sí, sí, de hecho, estamos viendo en este perfil que encontramos que estamos hablando de más de 1.000 participantes, o sea que tenemos una muestra, una buena muestra de la parte investigativa, que son mujeres que tienen múltiples roles, trabajadoras, madres o cuidando a menores, y entonces también tienen pareja, o sea que también dentro del proceso, sin duda, hacen una labor increíble con todas las tareas que tienen. Pregunto, ¿cuántos cuidadores de adultos mayores hay en Puerto Rico? Es una excelente pregunta. La respuesta es que no había habido un censo o un listado o un registro, no es hasta precisamente las recomendaciones de este estudio y el anterior que nosotros, como no encontramos un censo, se estima que hay unos 500.000 cuidadores, pero es solamente una estimación, no hay un dato. La ley 82 del 2023 incluyó, creó una carta de derechos para el cuidador informal e incluyó un registro voluntario. Esto en vías de poder conocer en efecto cuántas personas son cuidadores informales que están brindando atención a estos adultos mayores. Y eso sale de una recomendación del estudio inicial del 2018. Pues, o sea, no estamos hablando de medio millón. Y claro, y esto hablando de cuidadores tal vez primarios, porque dentro de los cuidadores tenemos el principal, el secundario, el que apoya. Así que esa estimación podríamos decir que son de cuidadores principales, pero volvemos, sabemos que en una familia lo ideal es que haya más de un cuidador, que esté ese cuidador principal que brinda más tiempo por aquellos que se involucran en las diferentes tareas, porque para que tengan un ejemplo, nuestro estudio encontró que estos familiares están cuidando a personas que tienen Alzheimer, diabetes, artritis, hipertensión, cáncer y Parkinson. Así que son enfermedades que requieren una atención constante de manera directa. ¿Cómo usted entiende que el puertorriqueño, basado en su estudio, obviamente, está respondiendo a esa responsabilidad? Es una pregunta complicada. Con nosotros en la Escuela para Cuidadores le hemos dado acompañamiento a los cuidadores tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica y lo hacen con un gran sacrificio porque cuando vemos la cantidad de horas que ellos invierten o ocupan, porque en verdad una inversión, pues tú la recuperas, cuando brindas el tiempo, es algo que tú no vas a recuperar. Como ve el sentimiento que ellos hablan de preocupación, de miedo, de sentirse inquietos, de sentirse agobiados, pero que aún y con eso se mantienen dando cuidado a ese familiar, se mantienen ahí constantemente atendiendo sus necesidades, llevándolo a las citas médicas, haciendo arreglos en su trabajo. De hecho, estas féminas no pueden tomar ascenso en sus trabajos. Muchas veces las evaluaciones que le realizan sus supervisores no son las mejores por la logística que tienen que hacer en lo que es el cuidado. Así que, siendo puntual en la respuesta, sin duda hacen un gran sacrificio que gracias a Dios que lo pueden hacer porque el Estado no puede asumir lo que sería el cuidado de estas personas con dependencia. Puerto Rico no se preparó para esta avalancha, ¿verdad?, de adultos mayores que actualmente tiene nuestra sociedad y que requieren unos cuidados especializados. ¿Cuál es la propuesta o recomendaciones que su estudio sugiere, digamos, al gobierno o a alguna entidad privada para que pueda mejorar los servicios? Pues una que fue una de las principales que habíamos, como decimos, repetido del estudio anterior, pues fue el censo o el registro de cuidadores que ya de hecho, está bajo la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia, en un registro voluntario. De hecho, esas personas que se registran como cuidadores voluntariamente van a tener acceso a formaciones y capacitaciones que la ley también provee a modo de renovar ese registro, porque una cosa importante que trae esta ley es que el que se registra y completa el proceso le llega una certificación que puede llevar a su patrono y solicitar algún tipo de acomodo o cambio en la modalidad. Claro, como toda ley hay que darle
mayor fuerza, porque lo que la ley habla son los tiempos para responder, no necesariamente brindar, ¿verdad?, la necesidad, pero sin duda eso es un buen inicio. Además de esto, fomentar programas en donde las familias, pero también las comunidades puedan fortalecerse en cuanto a sistemas, en cuanto a solidaridad, en cuanto a conocimiento, porque nuestro estudio encontró que el 9% que cuidaba al adulto mayor era alguien de la comunidad, no era alguien que tenía una relación consanguínea. Así que muestra el rol importantísimo de lo que decimos son los vecinos y la comunidad. También desarrollar proyectos donde se le brinde más visibilidad al cuidador familiar. ¿Por qué? La ley obliga al familiar a cuidar, a hacerse cargo del adulto mayor. Sin embargo, ese familiar muchas veces queda desprovisto de que otros familiares, ¿verdad?, apoyen económicamente, con tiempo y con otros recursos. Sin duda hay que fortalecer las amas de llave, los auxiliares en el hogar por los municipios. Las listas de espera están incluso meses, si no decir un año, y eso es algo que sin duda es un servicio que brinda un respiro a, a estos cuidadores que presentan esta sintomatología. Una adicional que queremos darle mayor énfasis es en los currículos de enseñanza a nivel elemental e intermedia, comenzar a hablar de lo que es el cuidado de los adultos mayores, como en su momento lo hicimos con la paternidad responsable. Qué buena idea, buscar la manera de que se asuma la responsabilidad, ¿verdad? De una manera educada. Claro. Es lo que uno Y pues, esperaría. sin duda, y también de manera natural. Claro. Nuestros abuelos vieron cómo sus padres cuidaban de los suyos, pero con los cambios que se dieron, ¿verdad? En los años 60, 50, 60, pues eso se fue perdiendo y hay que retomar. Hay que retomar, así que hay que darle apoyo a la fuerza laboral, a esos cuidadores que están, porque tiene un impacto a futuro. Cuidador o persona que elija renunciar para ir a cuidar a su familiar, deja de aportar a los sistemas de retiro, deja de aportar al país en las contribuciones y eso va a tener un impacto fiscal en el gobierno. Y la mayoría de las personas que se están retirando no tienen tampoco un ingreso fijo porque no se sabe si van a tener entonces su retiro como lo esperaban. O sea que son tantas incertidumbres que es meritorio que las agencias pertinentes del gobierno tomen medidas al respecto, ¿correcto? Sin duda. Y la respuesta es que hay que hacerlo ya, Ya. ya. No podemos continuar atendiendo la situación de los adultos mayores, pero sobre todo de su cuidado de atención en corto tiempo. Hay que hacer planes a largo plazo. Por los próximos 25 años hay que atender esta situación, hacer esas estrategias, porque hay que llevar a que ese adulto mayor se mantenga en su hogar o bajo la atención de su familiar el mayor tiempo posible, porque también hemos encontrado en estudios que se mantienen más activos y su salud se deteriora menos que cuando pues ya pasan a estar en una institución de cuidado prolongado. Cuando están acompañados. Sí, 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 porque se da la estimulación cognitiva, se mantienen en su entorno, se alejan de lo que es la tristeza, la soledad, la incertidumbre. Así que, claro, pero esto va de la mano en que hay que conocer lo que se hace, hay que educar a las familias, darle acceso a que conozcan. Nosotros encontramos una correlación fuerte y positiva entre el miedo a cometer un error y los síntomas de ansiedad y depresión. Así que tener un cuidador, un familiar que tiene esta sintomatología, cuidando a alguien que le está dando medicamentos, que le está dando atención, pues sin duda puede darse la línea muy fina del maltrato por negligencia y todo esto hay que prevenirlo, no desde una manera punitiva, como se ha visto en otros años, sino como preventiva, con educación, con conocimiento. Y claro, no es lo mismo crear que tener acceso a que estas personas tengan. Sí, hemos visto el cansancio, ¿verdad? De los cuidadores. Aquí en Puerto Rico se han dado varios Sí, sucesos no muy buenos, ¿verdad? Entre el cuidador y el paciente o el cuidador y el anciano, el envejeciente, el viejito, y la falta pues, de cansancio ha provocado ciertas reacciones que no son las mejores para la sociedad. Y todo claro. eso pues, se puede mejorar si se dan las herramientas, me refiero. Sin duda. Y tenemos que tener en cuenta que mientras en los próximos 5 o 10 años, cuando la última ola de baby boomers llegue a ser adultos mayores, vamos a encontrar cada vez más adultos mayores cuidando a adultos mayores. Y lo que eso implica
en cuanto a que va a llegar a un escenario donde va a tener un hogar dos personas, que una va a estar apoyando a la otra dentro de lo posible y las implicaciones que eso tiene para la familia, pero, ¿verdad? La familia no va a estar en Puerto Rico o no tuvieron hijos. Así que hay que atender esto desde, como otros países, desde las zonas azules, desde las comunidades y darle mayor atención. Mayor atención. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Cuál es la brecha que usted entiende? Bueno, actualmente nosotros lo que hemos visto, ¿verdad? Basado en nuestro estudio, si tenemos cuidadores de 47 años, quiere decir que están cuidando a alguien que por lo menos le lleva unos 20 años, 20, Sí. 25. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que estudios como el que nosotros realizamos, al tener el componente tecnológico, donde ellos muchas veces tenían que tener asistencia para llenar la información, entiendo que no recogimos del todo esa población de adultos mayores que cuidan a otros adultos mayores. Ok. Porque eso se da, eso es lo que hemos visto, al menos en Puerto Rico, y ha sido similar en Colombia, es que nuestros adultos mayores están muchos en los campos. Así que tendríamos que llegar a los campos del país para comenzar ese censo, oiga, y conocer las necesidades, porque no es lo mismo la necesidad de una familia en Orocovis, en Adjuntas, en Jayuya, que en San Juan, que en Ponce. Y de esta manera poder crear programas adaptados a la zona, a las necesidades de la zona geográfica que se encuentran estas familias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Ángel Muñoz Alicea, ¿verdad? Catedrático de la Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. De Ponce, sí. Gracias por haber estado con nosotros y poder conversar sobre este tema que necesita por lo menos una hora de discusión para uno poder entender más Claro. y poder entender las recomendaciones del estudio y que prometemos revisarlo más adecuadamente y seguir discutiendo en una próxima ocasión. Muchas Con todo gracias. gusto. Un placer, con todo gusto. Gracias. Continuamos con Bijal.